Fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas. Observamos que este es un ejercicio continuación del video anterior. Nos dice el problema, que se muestra en la figura una placa semicircular con radio de 8 pies. Se pide calcular la fuerza hidrostática horizontal que actúa sobre la sección DB. Fuerza horizontal sobre la sección DB de la placa. Y el momento que esta fuerza ejerce sobre el punto O. El ancho de la placa es de 2 pies. En el ejercicio anterior calculamos la fuerza horizontal que actuaba sobre la sección AD. Ahora nos solicitan la fuerza hidrostática horizontal que estaría actuando sobre la sección DB. De igual forma, vamos a trabajar con la proyección sobre una placa vertical. Aquí tenemos nuestra sección a partir de esta línea vertical que pasa por el punto D. Tenemos todas las distancias. Ya la presión en la superficie del fluido que está en contacto con el aire, esa presión es 45 psi y es igual a 6.480 libras sobre pie cuadrado. Tenemos aquí la proyección sobre una placa vertical de esta sección curva DB. Entonces vamos a hallar la fuerza hidrostática horizontal que está actuando sobre esta placa, que es equivalente a la que actúa sobre la placa curva DB. Para ello, vamos a definir un nuevo nivel de referencia, el nivel 2, que está en la superficie del fluido, que está en contacto lógicamente con el fluido cuya densidad relativa es 0.87. Vamos a calcular la presión en este punto, nos interesa, aquí a este nivel. De tal forma que la fuerza horizontal que actúa sobre la placa DB va a ser igual a la presión en D, a este nivel, que hemos definido como nivel 2, más la densidad por gravedad por H al centroide, pero ya medido desde D. Ya hemos cambiado la referencia y vamos a trabajar desde el nivel 2. Todo multiplicado por el área para poder hallar la fuerza horizontal que actúa sobre la placa DB. Entonces vamos a hallar la presión en D. La presión en D va a ser igual a la presión en el que habíamos definido como nivel 1, que es 6.480 libras sobre pie cuadrado, más la presión debido al fluido, que tiene densidad relativa 0.87, teniendo en cuenta que la altura o la profundidad hasta el punto D es de 12 pies. Por eso va a ser igual la presión en D a esa presión en la superficie de ese fluido más la densidad relativa 0.87 por la densidad del agua 1.94 es luz sobre pie cúbico por la gravedad por la altura hasta el punto D, que es 12 pies. Haciendo los cálculos encontramos que la presión en D es 7.132.17 libras sobre pie cuadrado. Revisemos las unidades. Slud pie sobre segundo cuadrado es libra. Y este pie que está en el numerador se cancela con un pie del denominador y quedaría en libras sobre pie cuadrado, que corresponde a las unidades de presión. Ya conociendo la presión en D, podemos hallar la fuerza hidrostática horizontal que actúa sobre la placa DB, que va a ser igual, como aquí lo tenemos en la expresión, la presión en D más la densidad ya del fluido, en este caso del agua, que es 1.94 es luz sobre pie cúbico, por la gravedad 32.2 pies sobre segundo cuadrado por H al centroide, medido desde el nivel 2. La altura de la placa es 8 pies, aquí la tenemos, 8 pies. Y la altura o la profundidad al centroide sería entonces la mitad,
4 pies. Todo multiplicado por el área, que sería 8 pies por 2 pies. Lo coloqué aquí en la parte de abajo porque no cabía aquí hacia la derecha. Entonces tenemos SLUT pie sobre segundo cuadrado, que es libra. Libra sobre pie cuadrado, con este sumando que es libra sobre pie cuadrado, y se multiplica con las unidades de área, que son pie cuadrado, por eso la fuerza queda entonces en libra. Y nos daría que esa fuerza horizontal que actúa sobre la placa DB es 118.112.67 libras hacia la derecha. Aquí tenemos la presión en D y la fuerza que acabamos de calcular. Vamos a calcular a partir de este nivel 2, cuánto es el valor de Y sub P, la distancia o la altura al centro de presión, que va a ser igual a Y sub C, que ya dijimos que es 4 pies, más el momento de inercia de la placa con respecto al centroide, un doceavo de la base por la altura al cubo. La base es 2 pies, la altura 8 pies, sobre Y sub C, 4 pies, más la presión en D. En este caso, P sub 0 sería la presión en D. Recordemos que ya cambiamos el nivel de referencia al nivel 2. Y nos interesa la presión a esa altura o a esa profundidad. Sobre la densidad del agua, porque ya estamos en el fluido que es agua. Gravedad seno de 90. Recordemos que este ángulo es 90, puesto que la placa es vertical, multiplicado por el área, reemplazando todos los valores. Fíjense, Y sub C, un doceavo de la base por la altura al cubo. Aquí tenemos P sub 0, que sería la presión en D, 7132.17. Realizando todos los cálculos, encontramos que Y sub P es igual a 4.05 pies. Es decir, si tenemos este como el punto O, el centro de la circunferencia o del arco DB, la fuerza horizontal sobre esa placa estaría a una profundidad desde D, que es el nivel 2 de referencia, de 4.05 pies. Por lo tanto, el momento con respecto a O de esa fuerza sería 4.05 por la fuerza, reemplazando los valores. 4.05 pies por 118.112.67 libras nos daría que el momento de esa fuerza horizontal que actúa sobre la placa DB con respecto al punto O es igual a 478.356.31 libra-pie en sentido antihorario.